Señor, creo que tiene más impacto que cualquier palabra aprendida. Y en esa búsqueda el Señor me llevó a dos episodios de la Biblia que seguramente ustedes conocen, están en el Antiguo Testamento. Uno está en Esdras y otro en Nehemías. Y habla de cuando el pueblo de Israel estaba construyendo las murallas y quería reconstruir, porque Dios le había prometido así, el templo del Señor. Y lo que se gestaba allí es la oposición. El templo del Señor para los israelitas es muy importante porque significaba la presencia del Señor. Ellos no se podían reunir en cualquier lugar, sino que tenían un lugar indicado donde la presencia del Señor, que era lo más importante para ellos, se derramaba. De hecho, bueno, anterior a eso estaba el arca del pacto, que si recuerdan algún episodio, cuando se perdió y fue conquistado por los enemigos, era como un duelo nacional, porque era como que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Y esto tiene simbologías para nosotros en el... Si alguien habló, bueno, continúo. Y estos pasajes que se los voy a leer, el primero está en Esdras 4, voy a leer un poco salteado, 4, a partir del 18, habla de que había enemigos de Israel que no querían que vuelvan a construir, que odiaban a la nación de Israel, y no querían que ellos vuelvan a construir ese templo. Dice que entonces mandaron una carta, ellos estaban subyugados bajo otro rey, y mandaron una carta a ese rey para que les impida construir. Y el rey les responde las cartas a estos enemigos de Israel, le dice: la carta que ustedes enviaron, Esdras 4:18, ha sido traducida y leída en mi presencia. Di orden de investigar en los archivos y en efecto, con acusaciones falsas le habían escrito este rey, se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones y se tramaron rebeliones contra los reyes. Entonces, bueno, dicta que no se puede seguir construyendo y se detiene la construcción. Dice el versículo 24, quedó suspendido hasta el año segundo del reinado Darío, rey de Persia. Y es como que se detiene la construcción del templo. Si hacemos un paralelismo, nosotros podemos decir que el enemigo siempre sale al encuentro para detener lo que estamos construyendo, más lo que somos de la vida del espíritu. El enemigo va a tratar de traer diferentes circunstancias para frenar el crecimiento de la iglesia. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ir a Nehemías, que es una historia bastante similar. Nehemías 4, y dice 4:1, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos construyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificio? O sea, acá vemos la burla del enemigo y el odio que había hacia el pueblo de Dios, que no es muy diferente a lo que nos pasa a nosotros como cristianos ahora. Dice, y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió: hasta una zorra si se sube a ese montón de piedras, o sea, la muralla que ellos construían, lo echarán abajo. Menospreciaban la obra que estaban haciendo. Y el Señor me hablaba que Él estaba levantando una obra en medio de ustedes, una casa apostólica, que están honrando los diseños del Señor, están creciendo, y de repente viene toda esta situación. Pero el Señor me ponía que había varios condimentos, no era solamente la pandemia, que es algo que nos afectó globalmente, sino que hay enojo, y como lo leía en el libro de Esdras, aún las leyes que se están dictando quieren frenar el avance de la iglesia y lo que Dios quiere establecer en esa nación, que es nación madre para muchos de nosotros los latinos, ¿no? Y que Dios está en medio de ustedes, en medio de esa construcción. A mí me llegan comentarios, no los conozco todavía personalmente, por diferentes circunstancias. Fui mamá hace poquito de gemelas, que ya lo deben haber escuchado. Bueno, eso lleva mucho trabajo. Pero a mí me llegan las noticias de ustedes, lo que Dios está haciendo en medio de ustedes y cómo Dios está haciendo crecer la obra. Pero también hay opositores de lo que ustedes están trabajando.
se están esforzando en el espíritu, en crecer en toda estatura y plenitud de Cristo. Y dice que, bueno, empezaron a crecer amenazas. En el libro de Esdras leíamos que aún leyes para impedirles que ellos puedan construir. Y acá dice que era terrible lo que hacían estos enemigos, y la burla que Satanás también está trayendo en este tiempo hacia la iglesia, la persecución. Dice en el versículo 6, Nehemías 4:6, continuamos con la reconstrucción. Bueno, antes ora Nehemías y dice, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción, levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. El enemigo no quiere ver avanzar la obra del Señor, levantar los diferentes ministerios, que honremos los 5 ministerios, porque eso significa establecer la presencia de Cristo, establecer una iglesia con poder y autoridad. El enemigo va a querer debilitarnos, que seamos una iglesia a medias, una iglesia que quizás honre más la palabra del hombre o que honre las formas, y no es eso lo que nosotros estamos peleando y trabajando en este tiempo, sino honrarlo a Él. Dice, acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios. Y bueno, aquí conocen que bueno, el pueblo tuvo que estar trabajando con una mano poniendo, no sé cómo se dirá ya, pero una mano poniendo ladrillo, la cal, y la otra mano teniendo el armamento para defenderse contra los ataques. Pero en medio de esto, estos 2 episodios que les estoy leyendo, hay algo distintivo. Y quiero recordar esto, es Antiguo Testamento, pero me gusta cómo Dios usa simbolismo. En el versículo 14 dice que, aunque dice en el 11, maquinaban, les caeremos por sorpresa, los mataremos, era encendido el odio que tenían contra ellos. Pero en el versículo 14, Nehemías levanta la voz como un profeta y les dice, luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que nuestro Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Amén. Qué importante es la intervención de los ministerios cuando construimos en base a la vida del Espíritu. Acá vemos que la voz del profeta trae orden. Y me gusta cómo les habla Nehemías en ese momento, porque le dice, lo que ustedes están haciendo no es solamente para ustedes. No piensen en la oposición que están viviendo hoy. Piensen en el legado que le van a dejar a sus hijos, a sus hogares. Piensen en el mundo que se viene. Todo el esfuerzo que estamos haciendo en la fe, en obras, es también por el legado que vamos a dejar. Esa herencia espiritual, esa herencia de fe que le dejamos a nuestros hijos. Quiero volver a Esdras para puntualizar cómo sigue la historia allí también, Esdras 4, pero voy a leer del 5. Recordemos que se había detenido la obra por esta ley de este rey. Dice que después de esto se levantaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, y profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Me gusta esta intervención de los ministerios. Se levantaron 2 profetas, y esto está muy quieto, está muy tranquilo, todo bien que el enemigo lo quiera detener, pero Dios dice otra cosa. Dios está profetizando otra cosa para su iglesia, y esto es para ustedes también. Y dice que entonces escucharon Zorobabel y Jesús, que eran los pastores, los sacerdotes de ese momento, y dijeron, bueno, vamos a tomar esa palabra y vamos a ponerla por obra.
Y yo le decía al Señor, cuando me dio estos episodios bíblicos, le digo, ¿qué palabra diferente le puedo traer a la iglesia? Son situaciones que si las ponemos en correlación con lo que estamos viviendo es muy real. Hay muchas leyes que se están dictando para amedrentar el crecimiento de la iglesia, para obstaculizar. Nos ponen, como decimos los argentinos, no sé si usan aquí la expresión esa, la pelota cuadrada, para que todo te resulte más difícil, ¿no? Que todo Hola, te incomode. papito. Pasa que a veces quedan los micrófonos abiertos. Bien. No es diferente, no es nada diferente. ¿Qué es lo que querés hablarle a la iglesia en esta tarde para mí y noche para ustedes? Entonces el Señor me habló de lo importante de la construcción que ustedes están haciendo y cómo están creciendo como casa, cómo se están esforzando, pero me llevó a Job 38. Y acá es donde quiero desarrollar la palabra específica que Dios me dio en esta noche. Job 38:1 dice, el Señor le respondió a Job, desde la tempestad le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Y la verdad que esto me conmovió esta palabra. Digo, Señor, ¿qué tiene esta palabra que ver con lo anterior? Y me decía el Señor, fíjate cómo tuvieron que intervenir mis profetas para ponerlos, encauzarlos de vuelta. Porque claro, el pueblo se angustió. Fueron muchas las sensaciones que vivieron en ese momento porque era un peligro real. Nosotros nos volvemos locos con la idea de que anda un virus dando vuelta. Imagínense ellos que tenían el peligro real, o sea, sabían que cualquier momento le caían por encima y los mataban, no era un peligro así nomás, era un peligro de vida. Pero el Señor me dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Digo, wow, Señor. En medio de la persecución, en medio de las amenazas, nosotros podemos reaccionar de muchas maneras diferentes. Yo siempre le digo a la iglesia, algunos se asustan cuando se ven en esos apretones de fe, ¿no? Y le digo, mira, las situaciones adversas te van a caer sí o sí. Vos elegís de qué lado estás. Si estás cimentado en el Señor, si estás bajo su cobertura, por lo menos vas a tener herramientas de cómo enfrentar eso. Y si vos en ese momento, porque vieron que en esos momentos de oposición, muchos se turban. Muchos dicen, no, bueno, no, mejor, yo vivía más tranquilo cuando no iba a la iglesia, así que mejor lo dejamos esto acá, no quiero saber nada. Es mejor estar en esos momentos anclados en el Señor. Pero el Señor me decía, ¿quién es este que turba mi consejo? Y es verdad, y el Señor me empezaba a hablar, yo ya hablé de esta pandemia, yo ya hablé de lo que está sucediendo. Esto no nos tomó por sorpresa. El Señor el año pasado nos dijo años de sucesos divinos. Pero dijo, esto tiene un principio y tiene un final. Nadie puede acortar eso. Está en mi soberana voluntad. Si bien esto lo produjo el hombre, está en mi soberana voluntad lo que está sucediendo. Y en ese proceso que Dios ha dictado que todos pasemos por esa nube, Él no nos ha dejado de lado, Él no se ha olvidado de nosotros. El tema es que dice, ¿quién es el que oscurece mi consejo? Yo ya hablé, esto tiene un final, no es el final que el hombre quiere. Yo estoy procesando a mi iglesia, yo lo estoy forjando en este tiempo. Entonces, ¿cómo se puede oscurecer el consejo del Señor? Yo pensaba y analizaba esto en la palabra oscurecer. Cuando queremos que no entre tanta luz en nuestra casa, le ponemos una cortina. Ponemos algo para filtrar la luz. Entonces, aquí dice, ¿quién oscurece mi consejo? Y yo creo que podemos oscurecer el consejo del Señor cuando hablamos algo diferente de lo que Él está hablando. Él está hablando que vamos a pasar esta pandemia, que vamos a pasar este tiempo de dificultad, pero que no vamos a salir perjudicados. La iglesia, la casa de Barcelona no va a salir perjudicada, aunque sí se levantaron para destruirla. Pero no caminan solo, caminan con consejo profético. Hay profetas.
me contaba mi esposo y me decía que la profeta iba a estar el día de hoy, que va a estar el domingo. Yo sé que la profeta va a soltar una palabra que va a trabajar en acuerdo con sus pastores y va a bajar esa línea, ese consejo del Señor. Pero enfoquémonos en esto, oscurecer el consejo. Y acá la brava Job, claro, Job en medio de toda la oposición y la persecución que vivió grandes cosas este hombre, habló muchas cosas. Y a veces decimos, y bueno, pero pastora, ¿qué? Me da temor, me da inseguridad, pero nuestras palabras tienen que estar alineadas a lo que Dios habla, no podemos ir en contra de lo que Dios está hablando en este tiempo. Y también Dios nos ha dado ese diseño llamado iglesia, que nos hace caminar bajo una guía, no estamos solos, tenemos una guía, tenemos que hablar lo mismo que Dios habla, lo mismo que nuestros pastores hablan, lo mismo que los profetas están hablando. Tenemos que hacer parte de esa palabra y no hablar como el mundo habla, no hablar desde el temor, desde la confusión o desde esa división de pensamiento. Tenemos que tener un mismo pensamiento, así como Dios está hablando. Y el Señor me hablaba esta palabra para ustedes, que era tiempo de aunar el vocabulario. Lo que habla el pastor, la misma fe que tiene el pastor, poder hacerla parte de mí. Y ahí surge todo un tema, porque nosotros pastoreamos una iglesia de jóvenes y yo sé lo que me dirían los jóvenes si yo les digo esto, que obviamente han sido enseñados de esta forma, pero te dicen, y pastora, ¿qué pasa? O sea, yo no puedo pensar, yo no puedo sentir. No es eso, sino que todo lo que somos, nuestra mente, nuestros sentimientos estén alineados a lo que Dios dice, porque si no somos dominados por el impulso. Y estos días teníamos a la profeta en un taller que dio ella acerca del humanismo, y lo que propone el humanismo es exaltar al hombre por encima de Dios, exaltar lo que el hombre piensa, exaltar lo que el hombre siente. Dios nos llama en Cristo a someter todas las cosas bajo su dominio, porque Él tiene cuidado de nosotros, no es un Dios que nos va a abandonar en situaciones difíciles y solamente está en las buenas, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces Dios nos llama a aunar el lenguaje, a aunar el lenguaje. Y ahora sí, quiero que vayamos un poquito al Nuevo Testamento, Primera de Corintios 1, el versículo 10, dice, fíjense qué importante, ustedes son una casa apostólica y Dios tiene grandes cosas con ustedes, no solamente en esa nación, que es una nación que ha visto y ha conocido el Evangelio, pero ha dejado que se enfríe el mensaje de salvación, el mensaje de verdad. Ustedes están en una tierra que yo diría, Argentina es complicado, pero España yo creo que es más complicado, porque el humanismo está más fuerte. Miremos qué dice Pablo, dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Wow! Este apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Qué claro que lo tenía Pablo a esto del diseño apostólico. Hay cosas en las que el enemigo puede filtrarse y es a través de hablar, no hablar la misma cosa. Tenemos que como casa, ustedes allí en Barcelona, hablar un mismo lenguaje. ¿Se podrá lograr eso? ¿Se podrá lograr lo que el apóstol Pablo nos dice? ¿Tener un mismo lenguaje y estar perfectamente unidos? No necesitamos ver para trabajar esta unidad. Esta es una unidad en el espíritu. Yo quiero tener, Señor, quiero tener la misma fe que tiene el pastor. Quiero tener el mismo lenguaje y hablar lo mismo que vos estás hablando. Porque la Biblia dice en Proverbios que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces nosotros tenemos que alinearnos con lo que Dios está hablando a través de la boca de los pastores. Y vamos a seguir con Filipenses 2, aquí en el Antiguo Testamento,
Filipenses 2, fíjense qué importante es guardar el lenguaje, no oscurecer el consejo, no poner más palabras de la que Dios ya puso. Filipenses 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¡Wow! Pedirnos eso a los latinos es muy difícil porque somos muy sentimentales, ¿o no? Todo lo llevamos al sentimiento, a la pasión. Entonces, ¿cómo se puede lograr sentir lo mismo, hablar lo mismo? Pareciera que es súper difícil para nosotros. Quizás para los anglosajones sea como más fácil porque ellos no lo procesan desde las emociones, pero a nosotros, ¿cómo nos cuesta? Pero se puede, si Dios nos está pidiendo que tengamos esa unidad en el espíritu, uniéndonos con la cabeza que es el pastor y con la palabra que sueltan los profetas, yo creo que vamos a ser preservados y vamos a salir no solamente aprobados de este tiempo, que es un tiempo difícil para todos, en lo laboral, también en las relaciones, porque este encierro potencia las cosas que ya no teníamos resueltas, entonces es como que se complica, ¿no? Pero Dios nos quiere sacar aprobados y la profeta usaba el día martes que estuvo con nosotros un ejemplo de cuando Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches y dice, salió con su rostro resplandeciente. Tenemos que salir mejorados, hermano. Esto lo tenemos que usar para bien y salir en una mejor versión. Obviamente que eso lo hace el Espíritu Santo, no lo podemos lograr nosotros, pero tenemos que procurar hablar el mismo lenguaje que Dios está hablando. Para ir terminando, quiero que me acompañen en Efesios 4. Efesios 4, vamos a leer 2 porciones de Efesios 4, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad, mansedumbre. Esto de la humildad y la mansedumbre es importante porque eh, no queremos ser dominados ni controlados, pero Dios nos dice que todos nos sometamos a Él, que se someta a Él toda carne y que hablemos el mismo lenguaje. Entonces debemos respetar las autoridades y cómo Dios ha fundado su iglesia. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Vamos al versículo 29 en este mismo capítulo, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes, y no constriten al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Dice, ninguna palabra corrompida. Y a veces pensamos de que somos iglesia cuando nos vemos el domingo en la reunión o cuando nos encontramos ahora para escuchar una palabra, pero somos iglesia todo el tiempo. Y de nosotros nos conviene guardar esta unidad en el Espíritu y no contristar al Espíritu Santo. Yo entiendo, corre sangre por mis venas, entiendo todo lo que pueda surgir en esta situación que es que nos predica inseguridad, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pero Dios nos llama a estar bajo esta cobertura del Espíritu y a poder aunar el lenguaje, a poder hablar todo lo mismo. Y no dice, no oscurezcan, decía Job, no oscurezcan mi consejo. Lo que ya determinó hacer, lo va a hacer. Salgamos aprobados. Esforcémonos en hablar lo mismo que Dios está hablando. Como hablábamos al principio, sí hay amenazas,
y muchos quizás estén enojados por el crecimiento que está teniendo su iglesia allí en Barcelona. Pero yo también declaro lo que el Señor está hablando en esta noche, de que van a salir mejorados de esta situación, van a salir resplandecientes y que nadie va a oscurecer su consejo. Creo que es un tiempo donde tenemos que hacer acuerdos. Ustedes como casa hacer acuerdos y decir, bueno, pastor, ¿cuál es su fe? ¿Qué es lo que usted está hablando? Yo quiero unirme, yo no quiero oscurecer el consejo del Señor, no quiero que el enemigo encuentre un lugar para atacarme, para debilitarme. Quiero unirme con esa fe que usted tiene. Ustedes no saben qué poderoso es eso. En algunos otros lugares se diría, no, pero no te da posibilidad a pensar, a sentir. Pero créanme que cuando nosotros entendemos los diseños de Dios, porque esto es Biblia, leíamos, hablen una misma cosa en 1 Corintios 1, y son los consejos que Cristo nos ha dado para que salgamos victoriosos y para que seamos edificados en Él, para que Él haga la obra en nosotros y que vayamos de gloria en gloria, como dice la palabra, y de victoria en victoria. Eso está destinado para nosotros. No dejemos que se filtren estas cosas que puedan oscurecer lo que Dios quiere hacer o pueda traernos destrucción. ¿Cuáles son las cosas que más está pasando y la que el Señor me puntualizaba para orar en esta tarde en su iglesia, en especial en la iglesia de Barcelona? El Señor me decía, se ha filtrado el temor, se ha filtrado la confusión y se ha filtrado la división. Y como buena alumna me fui a buscar las definiciones de estas tres cosas y el temor dice miedo que se siente al considerar algo negativo. Yo temo cuando considero que algo negativo me puede, o sea, tengo la idea de que algo negativo me puede llegar a pasar. Entonces digo, bueno, esto es temor, que es el miedo, entonces quiero llegar al fondo de esta definición. Miedo es una sensación de angustia por un peligro real o imaginario. Y díganme si no hemos pasado por esto, si el temor, el considerar algo negativo, no ha entrado en nosotros. Somos personas, vemos, escuchamos, tenemos ese temor, pero acá la Biblia nos dice que no es que no podemos sentirlo, sino que debemos someterlo debajo del señorío de Cristo. Dice miedo, sensación de angustia. No debemos permitir que el miedo y el temor nos gobiernen. Es ahí donde tenemos que tener el mismo lenguaje que tiene su pastor, su pastora, y tener esa misma fe que tienen. Todos vamos a atravesar lo mismo, todos estamos bajo la misma nube. De vos depende dónde te vas a parar. Yo te recomiendo, no te conviene alejarte del Señor, no te conviene alejarte del diseño de iglesia. Es el lugar donde vos vas a poder salir aprobado y fortalecido. Ahora, confusión la verdad que no lo tenía presente esta definición, pero es muy rica la definición. Dice, confusión es falta de orden y claridad. Y claro, o sea, ¿cómo no vamos a tener falta de orden si teníamos nuestra vida ordenada y de repente este virus nos desorganizó todo? Los que trabajaban, los que estudiaban, aquellos que tenían proyecto, aquí tenemos un matrimonio, bueno, no es matrimonio, por fe le digo matrimonio, se querían casar. Fíjense cómo son las cosas y el consejo profético tiene que prevalecer. Estos chicos se querían casar y el Señor les habló el año pasado de un apuro que tenía. ¿Qué es lo que pasa? La familia no quería que se casen tan pronto, porque la nena, porque en realidad ya estaba terminando de estudiar, pero ponían de excusa los estudios. Bueno, la cuestión que la voz de la familia pesó un poco más y no se casaron en diciembre como se tenían que casar. ¿Qué es lo que sucedió? Tenían fecha para abril y ahora están desesperados porque no se pueden casar porque los registros civiles, lo legal, está cerrado. Y hablábamos con este varón porque todo sirve para entrenarnos, ¿no? Cuando Dios habla, no habla en vano, no habla en vano, a veces nos parece locura, yo entiendo eso, que golpea nuestra lógica, pero si Dios habla es para hacerlo, Él no se arrepiente, Él no se vuelve atrás, Él no dice palabras mentirosas, por más que a nosotros nos cueste ver, eso no es impedimento para que Dios actúe, Dios está actuando igual. Así que este matrimonio está, bueno, vieron, lo llamo matrimonio ya por fe, porque yo ya los veo casados, ¿qué va a ser?
ellos están esperando que se abra el registro civil para poder casarse, no van a poder tener su fiesta, pero bueno, ellos decidieron que honrar más la palabra del Señor y que era más importante que estén juntos, porque en el matrimonio sabemos que las personas se potencia lo bueno, se potencia lo malo, pero sobre todo nos da esa posibilidad de potenciarnos, después lo demás se irá sanando. Entonces, confusión, se filtró el temor en este tiempo, se filtró la confusión, la falta de orden y claridad, y hay algunos sinónimos de confusión que me gustaron. Dice que la confusión te puede llevar a la equivocación y al error. Es mezclar, la confusión es mezclar o fundir cosas diversas. Cuando Dios nos llama a ser uno, a ser genuinos, mezclar cosas diversas. Es como, no sé cómo le llamarán allá, acá a unas masas que juegan los niños, le llaman plastilina, que juegan de diferentes colores, las mezclan, después termina siendo un color intermedio que no sabemos ni qué color es. Bueno, la confusión sería como mezclar cosas, que no sabes ni qué termina saliendo de ahí. Dice, te lleva a la equivocación y al error. Y dice, y otra cosa que se ha filtrado es el temor, la confusión y la división. Porque claro, si hablamos todos cosas diferentes, ¿qué es lo que va a estar prevaleciendo? Si Dios mira a su iglesia, ¿hablan todo lo mismo o no hablan todo lo mismo? Si todos hablamos cosas diferentes, sucede esto, división, doble visión, dice partición de un todo, de algo que tendría que ser unánime. Uno se separa. Y Dios no quiere que en este tiempo nos encontremos en este estado de partición, de división, de separación, sino que seamos uno, para que esta iglesia, para que este ministerio que Dios está levantando en una nación como es España, se levante con poder y las tinieblas no puedan prevalecer. Así que en esta noche yo no quisiera extender más esta palabra. Pastor, usted está cercano, yo voy a hacer una oración y vamos a orar por estas cosas. Yo creo que necesitamos un acuerdo entre todos, ponernos de acuerdo para hablar lo mismo que habla el pastor, para tener la misma fe, el mismo sentir que Dios ha depositado en su siervo, porque es el orden que Él ha establecido las cosas. Yo sé que el domingo les va a hablar la profeta y yo los animo, que cuando ustedes reciban esa palabra, la reciban con el mismo sentir y la misma fe de lo que el pastor está interpretando en ese momento. Esa es la perfecta unidad del cuerpo de Cristo. Tener todos el mismo sentir, todo el mismo pensamiento, todo el mismo lenguaje, todos la misma fe, todos el mismo espíritu. Así que vamos a orar en esta noche por estas cosas que han visitado nuestros hogares. Y si reconoces alguna de estas cosas, la división, esa partición, porque estoy pensando algo diferente a lo que Dios está hablando, a lo que el pastor está diciendo, o estoy teniendo una fe diferente. Yo creo que no, que todo se viene para abajo, que esto va de mal en peor. Son cosas que podríamos decir son humanas, pero Dios nos llama a la unidad hoy para preservar lo que Él está edificando en su iglesia. Si has reconocido el temor, esa sensación de angustia, si has reconocido la confusión, esa mezcla de cosas diversas que vienen, pensamientos diversos, ¿dónde va a terminar todo esto? ¿Dónde vamos a ir a parar? Vamos a reconocerlo en el altar para quitarle las herramientas al enemigo en esta noche, para debilitar sus herramientas, pero también para prepararnos, porque entiendo de que cada ministerio que les visita, cada ministerio que pasa en esta casa de Barcelona, añade algo. Y Dios no quiere que nada de lo que ustedes han recibido se filtre, se escurra, dicen aquí, no sé si usan la misma palabra, se vaya por alguna endija del vaso y se termine vaciando. Quiere que ustedes retengan toda palabra y todo lo que el Señor les ha añadido en el Espíritu también. Así que vamos a tomar un tiempo de oración y vamos a orar por estas tres cosas. Primero confesando también, Señor, si he oscurecido tu consejo. Wow, no sabía que mis palabras podían oscurecer tu consejo. No sabía que mis palabras podían ser esa cortina que nuble esa luz que viene cuando vos das un consejo, una palabra. Vamos a ponernos en el altar y vamos a interceder en esta noche. Señor,
Gracias por tu palabra, gracias por las añadiduras, Señor, porque siempre que vienes y siempre que te presentas es para sumar algo a tu iglesia, Señor. Siempre vienes con algo en las manos. Tú nunca te presentas con manos vacías, Señor. Y sabemos que nuestro espíritu está siendo impactado por esta palabra, Señor. Te queremos pedir perdón en el altar en primer lugar, perdón por oscurecer tu consejo, Señor. Vos hablaste de esto. Hay una palabra profética, ya había sido anunciado que sucesos divinos y sucesos naturales iban a acontecer. Tú nos preparaste para esta hora, Señor, pero nuestro espíritu y nuestra alma se conmueve. Por eso te queremos pedir perdón si hemos hablado cosas que no estaban acorde a tu consejo, a tu voluntad, Señor. Si hemos dejado filtrarse el temor en el nombre de Jesucristo, quebrantamos, Señor, todo el poder que has tenido el temor en nuestra mente, que ha querido adiestrar, Señor, aún nuestros sentimientos, se ha quebrantado, se ha arrancado en esta noche. Señor, si se ha presentado la confusión y ha querido instalarse en el hogar, en el nombre de Jesucristo, se ha quebrantado todo espíritu de confusión, todo espíritu de división, en el nombre de Jesucristo. Creemos, Señor, en la obra perfecta que estás haciendo, Señor, en esta casa, en Barcelona, Señor, que estás añadiendo. Yo creo esas palabras de crecimiento, Señor, y no habrá enemigo, no habrá ni siquiera gobierno. El hombre no puede frenar la mano de Dios. Lo que tú determinaste no será frenado. Por eso, en esta noche, hago un acuerdo con todos mis hermanos, Señor. Es mejor que hablemos todos la misma cosa. Es mejor que participemos todos de la misma fe y del mismo espíritu, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Espíritu Santo, a ligarnos de tal manera a tu espíritu que hablemos todos la misma cosa, el mismo lenguaje, Señor, que seamos fortalecidos en ese mismo espíritu. Bendigo cada casa, cada hogar que está atesorando tu palabra, Señor. No es en vano, no es en vano. Declaro que saldrán fortalecidos, que saldrán resplandecientes, Señor. Y todo lo que estamos haciendo, Señor, se verá reflejada en esta generación, pero la veremos en nuestras generaciones, Señor. El mundo que se viene va a encontrar a una iglesia preparada y capacitada. No va a ser una iglesia desprevenida, Señor. Bendigo a los pastores Víctor, Eli, Señor, que tú le des la capacidad sobrenatural para administrar también toda palabra que tú estás dando, Señor. Toda profecía que le has dado y que vendrá, Señor. Creemos que esta iglesia, Gran Rey, se levanta con poder, Señor, en medio de la nación, una iglesia inconmovible, que se juega por tus palabras, Señor, que defiende ese evangelio que trae vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por participar y darme esta posibilidad de entrar en sus hogares. Gracias al pastor, no sé si está por allí. Sí, gracias a ti, Celina. Gracias, Tremenda muchas palabra, gracias. hermosa palabra, está grabada, así que después la pasamos y la ponemos, la subimos.